México. Mi equipo está conformado por Premio Meléndez de Jesús Guadalupe, Chan May, Jesús Gerardo, Herrera Méndez, Cristi Natalie y su servidora, Blanco Martín, Andrea Carolina. A nosotros nos tocó el problema 1 sobre inferencia estadística utilizando intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Nuestro problema se basa en que la decoración de se especializa en arreglos de jardines residenciales. El costo promedio para la mano de obra se basa en la cantidad de árboles y arbustos que se utilizan. Acá se nos dice que para fines de estimación de costos, los gerentes aplican 2 horas de mano de obra para un árbol mediano. Se nos hace una muestra de los tiempos reales de 10 árboles durante el mes pasado, de los 10 árboles plantados durante el mes pasado. Lo primero que debemos de calcular es la media aritmética muestral. En este caso, la media aritmética es la suma de todos los valores que se nos proporcionaron, dividido entre el tamaño de la muestra. En este caso, es una muestra de 10 árboles. Eso nos da como resultado 2.4. Después debemos de calcular la varianza muestral. La varianza muestral es poner en una tabla los datos que se nos proporcionaron, menos la media aritmética muestral, que en este caso fue de 2.4. Como se puede observar, 1.9 menos 2.4 nos da como resultado menos 0.5. 0.5 elevado al cuadrado nos da como resultado 0.25. Después de terminar esta columna, nos da como resultado 2.4. Para calcular, como se puede observar, la fórmula de la varianza muestral, 2.4 menos la muestra de los 10 árboles, menos 1 nos da como resultado 9. O sea, 2.4 dividido entre 9 nos da 0.44. La varianza muestral se expresa con ese al cuadrado. Eso nos da como resultado 0.26. Y la desviación típica representada con S es la raíz cuadrada de 0.26, que en este caso da 0.509. Por último, cabe resaltar la importancia de los intervalos de confianza. Estos nos permiten aproximar el valor de la variable de una muestra tomada, por ejemplo, durante alguna salida de campo o durante algún muestreo de algún tipo de ave de planta. Ahora vamos a resolver el primer inciso de este problema, que es el inciso A. Determine el intervalo de confianza bilateral del 98% para el tiempo promedio real de la plantación de los árboles. Lo primero que vamos a realizar es la determinación de alfa, que consiste entre alfa igual a 1 menos intervalo de confianza entre el 100%. Para la realización necesitamos realizar esto, que el 98% nos da este inciso. 98% sobre 100%, eso nos da un resultado de 0.98. Hacemos la resta, de a 1 le quitamos 0.98, nos da un resultado de 0.02. A continuación vamos a determinar z, que es z alfa sobre 2 igual a z sobre el valor de alfa, que es 0.02 entre 2, nos da un resultado de 0.01, que es donde entra la utilización de la tabla. Pero para utilizar la tabla necesitamos quitarle 1, y eso nos va a dar, a 1 le vamos a quitar 0.01, nos da un resultado de 0.099, y aquí nos da el resultado de 2.326 que tenemos acá. Como siguiente paso nos toca resolver esta fórmula. Pues todos estos datos que nos pide esta fórmula ya las tenemos encontradas, la cual nos pide el promedio más menos z alfa sobre 2, entre paréntesis la desviación entre raíz del número de muestra de datos. El promedio es 2.4 más menos z alfa sobre 2, que es 2.326. La desviación es 0.5 entre raíz del número de datos de muestras de árboles plantados, que es 10. Para lo siguiente, 2.4 más menos, se necesita hacer esta multiplicación, que nos va a dar un resultado de 0.36772891. Para determinar el primer punto, necesitamos que 2.4 le vamos a restar esta cifra, y nos va a dar un resultado del primer punto 2.03. Para determinar el otro punto, vamos a hacer lo contrario, que es sumar. 2.4 le vamos a sumar esta cifra, y nos va a dar un resultado de 2.76. Y es así como ya encontramos el intervalo. Para la conclusión estadística, el intervalo de confianza del 98% para la media poblacional es de 2.03,2.76. En conclusión contextual, el intervalo de confianza del 98% para el promedio real del tiempo de cada árbol toma y muestra se encuentra entre 2.03, y 2.76 horas. Gracias, así es como terminamos este primer inciso de este problema. Pues bien, continuando con la prueba de hipótesis que se desarrolla en el inciso B, tenemos, con un nivel de significancia del 10%, realice una prueba de hipótesis para determinar si la media de tiempo de plantación de árboles difiere de 2 horas. Pues bien, antes de empezar nuestra ecuación, tenemos que determinar si se trata de caso 1, de caso 2 o su defecto de caso 3. Para eso es importante que tomemos como referencia el enunciado que nos dan. Por esa razón es que hay que tomar especial atención al enunciado, en este caso, el inciso B. Como podemos notar, en el inciso B hay una palabra que nos da una pista de a lo que puede referirse, que es la palabra difiere. Pues en este caso, difiere puede tener sinónimos como distinto, diferente, etc. Y eso es una gran pista para determinar si la cifra que nos están pidiendo es mayor o igual, menor o igual, o solo mayor o menor. En este caso, difiere no está relatando que puede ser mayor o menor, sin embargo, dice que es una cifra diferente de 2 horas. Por esta razón es que no puede caer ni en el caso 1 ni en el caso 2, sino en el caso 3, porque como dice acá el caso 3, nos dice que puede ser igual a la cifra que ya tenemos o distinto de la cifra que ya tenemos. Y una vez hecho esto, deducimos que el problema número 1 trata del caso 3. Después de haber seleccionado nuestra hipótesis, que puede ser igual o distinta
de nuestra cifra, en este caso que sería 2. Después de esto tenemos que empezar a trabajar en nuestro problema. Y para eso, con los elementos o los datos que ya se sacaron previamente, tenemos que desarrollar la siguiente fórmula, que como nos pide en el inciso B, nos pide un nivel de significancia o de significación. En este caso podemos definirlo como NS entre el 100%, que es lo que nos pide. Sin embargo, para desarrollarla tenemos que poner 10%, que es lo que nos da el problema para que saquemos de significancia, entre el 100%, que es lo que nos da la fórmula, y nos da 0.1. Es importante que tengamos en cuenta esta cifra de 0.1 porque nos va a servir más tarde, y esa cifra ahora no es una simple cifra, sino que ahora es denominada como alfa, y esto nos va a servir para seguir desarrollando el siguiente paso de nuestro problema. Como deberíamos saber, la hipótesis que seleccionamos se compone de dos elementos, que en este caso esta moneda sería la hipótesis como tal, y esta parte roja que sería la región de rechazo. Pues bueno, para poner en prueba primero nuestra hipótesis, que esta es la parte morada, tenemos la estadística de prueba, que por definición es la fórmula que está aquí remarcada. Para llevar a cabo solo hace falta que lo sustituyamos, en este caso 2.4 menos 2 entre el 0.5 raíz cuadrada de 10, que es el número de elementos de árboles que nos den el problema. Y todo esto, este problema nos daría como resultado 2.52. Y esta cifra que tenemos como total es importante también que la tenemos en cuenta porque nos va a servir en este caso para poner a prueba nuestra región de rechazo. Como ya mencionamos anteriormente, sabemos que la hipótesis se divide en dos componentes. Tenemos la hipótesis como tal y esta parte roja que es la región de rechazo. Bueno, pues para poner a prueba nuestra región de rechazo, por definición tenemos que copiar la fórmula que nos dicta la hipótesis seleccionada. En este caso, pues tenemos esta para el caso 3. Y es tan simple como sustituir los valores. Aquí nos pide t y como ya vimos en la estadística de prueba pues ya hemos sacado t. En este caso, como es número absoluto, nos faltan como los palitos a cada extremo, mayor a para poner a prueba, y la t que aparece acá se deja como tal, y como vemos a continuación nos piden alfa, que es la parte que ya sacamos de la fórmula anterior. Alfa 0.1 entre 2, n, como ya vimos sacado anteriormente, n es igual a 10 de los árboles que nos pide el problema, 10 menos 1, 9. Continuando con la fórmula, nos dio 2.52 absoluto es mayor que t, que se deja solo 0.05,9. El 0.05 es cuando se dividió el alfa, en este caso, entre 2. Y al tener esta partecita de la fórmula, lo que tenemos que hacer para sacar a lo que es equivalente es recurrir a la tabla T de Student, que nos dicta que esto es igual a 1.833. Entonces hace falta solo ponerlo, en este caso ya cuando se va a poner a prueba ya no es absoluto, y solo se reemplaza. Y nos da como resultado 0.52 es mayor a 1.833. Ya puesta a prueba nuestra hipótesis y nuestra región de rechazo, tenemos como resultado 2.52 es mayor a 1.833. Y es importante que, volviendo a la parte de la hipótesis, es verdad que nuestra hipótesis seleccionada se divide en hipótesis como tal y región de rechazo. Sin embargo, en la parte de la hipótesis tenemos como aquí se representa que están en contra, y es por eso que de este lado tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Pero ¿cómo saber cuál vamos a elegir al momento de determinar nuestro problema? Bueno, es tan sencillo como saber si esta expresión es cierta o si es falsa. Si es falsa, como tal, tenemos que recurrir a la expresión o la hipótesis nula. Sin embargo, esto como es verdad, porque es verdad que 2.52 es mayor que 1.833, como tal, esto es verdadero. Y cuando es verdadero, pues en este caso la región de rechazo, se recurre a la alternativa. Y como el resultado de nuestra región de rechazo es verdadero, entonces tenemos que recurrir a la hipótesis alternativa en este caso. Lo que indica que la cifra que estamos buscando sí es distinta de 2. Y esto como tal prueba de hipótesis, no necesariamente matemáticamente, pero dando a entender nuestra carrera en biología, esto es importante, no necesariamente expresar en números. Sin embargo, al momento de la toma de decisiones es importante contemplar absolutamente todas las variables para llegar a una conclusión que sea acertada y que en este caso no perjudique nuestro experimento. Para finalizar lo que dijo mi compañera Nerisú, la expresión es verdadera, ya que 2.52 es mayor que 1.833, que este último es el resultado de la tabla de Student, y damos en cuenta que la hipótesis es alternativa y está expresada aquí. Concluyendo estadísticamente, empezamos con alfa es igual a 0.1, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Eso indica que la media poblacional es distinta de 2. Pasando a las conclusiones contextuales, alfa es igual a 0.01, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo cual nos indica que el promedio de la plantación de árboles es distinto de 2 horas. La importancia de las hipótesis radica en la necesidad de medir los grados de fiabilidad o significatividad de los resultados de